los costados. Entonces a jugar. Tocó Palacios, le dio a Cano. Sus majestades del fútbol pone frente a frente a Guaraní Sportivo Luqueño. Avanza Luqueño, Enciso le pega. Aprovechando la potencia del pie derecho. Buen remate. Picó. Casi sorprendió Recochea, buena reacción del arquero. Le dieron a Julián, se acomodó Julián, toca por bajo, el pase para Chávez, la pelota para Limensa, vino el centro arriba para Teixeira. Villasanti y Guglielmone. Cabeció Guglielmone justo en donde estaba Villasanti, doble salvada del arquero de Luqueño. Dos cabezazos al medio del arco, el primero de Teixeira con rebote, que prácticamente va a la misma altura, a la misma posición. Allí estaba Guglielmone, que vuelve a cabecear hacia el medio sin buscar alguno de los lados, con lo que tal vez hubiera sido más sencilla la labor de llegar al gol. Román para entrarle de derecha, es más para el zurdo. Paco Esteche está en posición frontal también en la línea de tiro. Le pega Román, va Luzardi, se desvió en la barrera y va a ser córner. Córner de Luzardi, le pegó Hugo Cerrado, Aurrecochea la sacó al córner, qué bien le pegó Luzardi. Va atacando Derlis Cardoso, solo Cano para el gol, tiene Cano, tardó una enormidad, tapó Aurrecochea, un mano a mano con Alfredo Cano que se vio sorprendido, se quedó muy solo, Palacios toca, Enciso tira, el poste y afuera, por dos veces se salvó Guaraní, gran remate de Enciso. El origen de la pelota cruzada de la izquierda que va a darle esta posibilidad a Luqueño, tremenda. Román estaba allí con todas las posibilidades, o Cano mejor dicho, y allí le pega la pelota en la rodilla, eso lo desacomoda, tiene que volver a ubicarse en la mejor posición y esto le da la chance a Aurrecochea de recuperarse. Después Enciso es el que prueba desde fuera del área y quedó realmente muy cerca de anotar. Julián tocó, la pelota para Caña, le pegó, qué cerca pasó. Le quedó picando a Cáceres Cañete esa pelota. Tirará Hugo Luzardi. Va Enciso. Enciso le pegó. Aurrecochea. Con mucha potencia le entró Enciso, pero muy al medio. Va Julián Benítez. Corre Cafaso. Fondo de cancha. Cafaso y el centro. Teixeira cabeció. Y bueno, Teixeira sigue peleado con el gol. ¿Qué le pasa a Rodrigo Teixeira? Jugada clarita para que el brasileño la empuje. Aquí Paniagua, sacó el centro, Caña desvía, Cafaso le pega, le pegó, manoteo Villasanti, logró acomodarse y entrarle de zurda, Cafaso salvó Mario Villasanti. Marecos, Ángel, escapó de Paco, va Ángel perfilado, sigue Ángel, abrió por derecha para Mendoza, va al centro al área, intentó de taco, Ángel un rebote. Julián Benítez, cuando el partido expiraba, se encontró con esa pelota, metió en la media vuelta, sacudió la red y Guaraní suma su tercer triunfo al hilo de este intento de seguir peleando en la cumbre del campeonato. Guaraní 1, Sportivo Luqueño 0. Es que nació bien la jugada, había claridad en ella. Una vez que la pelota estuvo dentro del área, ya no tanto. Carlos Humberto termina levantando la mano por la posición de Julián Benítez, pero hay dos partes de esta jugada después del centro. Un rebote que le devuelve la pelota a la posición donde estaba Julián para darse vuelta y de zurda, cosa que no quiso hacer minutos antes. Está correctamente habilitado el jugador de Guaraní, hace la media vuelta, remata hacia el arco y de esa manera marca el gol cuando faltaban solo 2 minutos para el final del juego.